Anita. ¿Qué piden, doctor, acá? ¿Libertad ambulatoria? Sí, así como mencionaba, bueno, nosotros solicitamos la revisión de la medida, justamente queriendo tener una medida menos gravosa de la que ya hoy se encuentra vigente, que es el arresto domiciliario, en atención a que es de público conocimiento que el señor paraguayo Cubas es líder de una nucleación política y hay ciertas cuestiones que solamente él va a poder resolverlo en asamblea con la gente que también forma parte de dicha nucleación, y las limitaciones son obvias, ¿verdad? Dentro de su departamento en el cual está cumpliendo su arresto domiciliario, obviamente esas actividades políticas él no las va a poder ejercer, ni tampoco poder tener un liderazgo ni poder ejercerlo correctamente, ¿verdad? Y también debemos considerar, Raúl, que en todo este tiempo, ya pasó 3 meses, el Ministerio Público nunca se vio afectado en alguna diligencia investigativa, ya ha culminado también el proceso de extracción de datos del teléfono del señor paraguayo Cubas, por ende no existe más ninguna otra diligencia que el señor paraguayo Cubas pueda obstruir en este proceso investigativo, y consideramos que ya están dadas las condiciones para poder obtener su libertad ambulatoria. Y en este caso, doctora, ofrecen caución personal de una senadora, de un diputado. Así mismo. Bueno, de hecho, Raúl, para comentarte que existe, está trabado ya el embargo sobre un inmueble. La tasación justamente se había juntado en aquella audiencia de revisión, donde el valor de dicho inmueble ascendía a la suma de 3.000 millones. Ese monto ya fue también trabado por dicho monto. Y a los efectos de robustecer nada más ya las garantías que hoy se encuentran vigentes, vamos a ofrecer también dos garantías personales de dos personas que hoy obviamente son conocidas: un diputado, la senadora que es esposa del señor paraguayo Cubas, que tienen un salario bastante importante que acredita la solvencia de los mismos. Por ende consideramos que en caso que el juez a cargo ya de esta audiencia considere necesaria la necesidad de ofrecer otras garantías a los efectos de someter, o sea, de demostrar, digamos, el sometimiento del señor paraguayo, de garantizar el sometimiento, mejor dicho, del señor paraguayo Cuba, lo va a seguramente considerar, aparte de la caución real que hoy está vigente, Raúl. Y doctora, ¿esta audiencia va a ser telemática o va a ser presencial? La convocatoria está hecha como para hacerla en la sala del juzgado, ¿verdad? En el juzgado. No va a ser telemática, por ende yo todavía no pude conversar en este momento con el señor paraguayo Cuba para ver si él también estaría ya mañana presente, pero si no, sí, él está facultado a estar, como también simplemente también está esta defensa estar en su representación, ¿verdad? No es necesario que él también esté presente. Entiendo, entiendo. Y justamente teniendo en cuenta también, usted había solicitado también una audiencia para la cuestión de los datos extraídos ahí y también que le devuelvan el teléfono, doctora. Así mismo, Raúl. Bueno, como sabrás, el juzgado había autorizado, el juez Julián López, en su oportunidad, había autorizado la extracción de datos de los teléfonos que fueron incautados en aquel día que fue detenido el señor paraguayo Cuba. Bueno, ese procedimiento de extracción de datos formalmente culminó en la oficina del laboratorio forense. Esta defensa, a pesar de que hubo ciertos inconvenientes que también nosotros dejamos constancia en acta de que consideramos que eran irregulares, porque el laboratorio forense se había quedado con una copia de lo extraído sin que todavía se haya realizado esta audiencia de control de pertinencia de los datos extraídos. En ese sentido, también es recordar, Raúl, que el artículo 199 y 200 del Código Procesal Penal habla claramente de que cuando se va a intervenir un teléfono, se tiene que necesariamente hacer vía juzgado el control de pertinencia de qué datos van a ser pertinentes, valga la redundancia, para esta investigación. No lo puede hacer unilateralmente el Ministerio Público, de ingresar a un teléfono celular y verificar cuál es la información que considera relevante en ausencia de un juez. Bueno, entonces, considerando esa situación en que nosotros solicitamos ya que los datos que fueran remitidos al juzgado están lacrados, digamos, estos dispositivos,
que esa extracción, ese procedimiento de deslacrado y también la verificación de los datos se haga directamente en compañía del juez de garantía y que el juez de garantía sea que determine cuál va a ser la información relevante para esa investigación. Bueno, y esa es la audiencia que aún está pendiente, Raúl, y tengo entendido que en estos días se estaría fijando esa audiencia para poder iniciar ya, digamos, el control de los datos que van a ser relevantes para la investigación. Entiendo, doctora. Entonces, en esa audiencia lo que se hace es ver cuáles son los datos pertinentes, eso se queda, y lo no pertinente, lo que no tiene nada que ver, entonces tiene que desecharse, ¿verdad? Asimismo, el artículo 200 claramente dice que es el juez de garantía quien debe controlar, tiene que verificar cuál es la información relevante para la investigación. No lo hace la Fiscalía. La Fiscalía pidió como un procedimiento extraer los datos, pero verificar qué datos van a ser pertinentes o adecuados para esta investigación lo hará el juez. Entonces, una vez que el juez pueda determinar cuál es la información útil y cuál es la información que tiene que ver con datos privados del señor Paraguayo Cuba, se tiene que proceder a la destrucción de esos datos. Y ese procedimiento está previsto en el artículo 200, Raúl. Si bien es un procedimiento poco usual, pero nosotros, en resguardo justamente de la garantía y de derechos de terceras personas y también de la intimidad del mismo Paraguayo Cuba, es que exigimos que se dé cumplimiento a esos dos artículos que mencioné, Raúl. Claro, y en este caso son garantías constitucionales que están en juego también, teniendo en cuenta que son datos personales, derecho a la intimidad y todo eso. Claro, lo que pasa es que es muy frecuente, Raúl, encontrarnos con procedimientos irregulares de extracción de datos en donde el Ministerio Público, en total orfandad de la defensa, realiza estas diligencias y simplemente ya entrega los datos extraídos a la defensa en copia y remite al juzgado, y normalmente la Fiscalía, sin que exista un control por parte del juez, es quien comienza a ingresar a los datos de los procesados, ¿verdad? Y verifica cuál es pertinente y cuál no es, cuando ese procedimiento se tiene que realizar ante un juez de garantía. Ya. Doctora, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. Una última consulta con relación a este pedido, o sea, el tema de la audiencia de revisión que van a hacer mañana. ¿Cuántas veces más o menos ustedes ya solicitaron que se le den otras medidas y esto no fue posible hasta ahora? Bueno, en realidad creo que ya es la cuarta solicitud. Bueno, la primera obviamente fue denegada, la segunda sí ya habíamos obtenido su arresto domiciliario, y bueno, no, en realidad fueron dos denegaciones, si mal no recuerdo, y la tercera sí ya logramos obtener el arresto domiciliario, y bueno, esta va a ser la cuarta revisión, si mal no recuerdo, Liz. Pero es a los efectos de que se le aplique una medida menos gravosa, considerando que el arresto domiciliario también es una suerte de medida restrictiva de la libertad, porque la persona, si bien no está cumpliendo, digamos, esa medida en una penitenciaría, pero sí lo hace dentro de su departamento o en la casa donde el juez considere que se tiene que dar cumplimiento. Y es sabido que también este arresto domiciliario restringe no solamente los derechos políticos que tiene Fallo como líder de una nucleación política, sino también limita mucho el ejercicio del trabajo. Él también necesita sostenerse económicamente, de seguir trabajando en la profesión de abogado, porque también necesita tener recursos para sostener a su familia. Él tiene 2 hijos y también necesita de recursos para poder cumplir con su rol de padre, ¿verdad? Entonces, atendiendo esas circunstancias, es que solicitamos que se le pueda otorgar ya la medida menos gravosa, en este caso la libertad ambulatoria, para que él pueda también cumplir con sus derechos de ciudadano, siendo que él está simplemente en calidad de prevenido y no de condenado. Entonces él no ha perdido ninguno de sus derechos, tanto políticos, familiares, económicos y también el derecho al trabajo, que es tan importante, ¿verdad?, que se tiene que cumplir. Entiendo, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, doctora. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el contacto. Usted está escuchando PDS. Hablábamos así con la doctora Jessie Ruiz Díaz, representante de Paraguayo Cuba, el ex candidato presidencial que está procesado por varios hechos punibles a raíz
de estas manifestaciones que se hicieron un poco después de las elecciones del 30 de abril pasado. Creo que empezaron el 1 de mayo, el 6 de mayo él había sido detenido, o sea, el 5 en realidad, y el 6 de mayo se le dio la prisión preventiva. Un sábado. Un sábado justamente, y posteriormente